tener activado mi audio, perdón. Que te esperes para presenciar la mejor exposición de tu vida. Ok, bueno, y bueno, para tener un poco de contexto, vamos a estar primero para lo del intestino primitivo, embriones están formados nuestras germinativas y va como lateral. Bueno, ahora es en la cuarta semana durante este plegamiento, precisamente, cefalocaudal, el techo de nuestro saco vitelino va a comenzar a quedar como, o sea, con el plegamiento va a quedar incluido, o sea, aquí se ve, ¿no? De que va, con este plegamiento va a quedar incluido ahora en nuestro embrión y a esto es a lo que denominaremos como intestino primitivo y va a estar dividido en tres porciones, ¿no? La anterior, la media y la posterior o caudal. Este intestino va a tener aún contacto con lo que va a quedar de nuestro saco vitelino, o sea, este intestino con lo del saco vitelino a través de una porción que se irá haciendo cada vez más estrecha, que es ¿no? El pedículo enfalomesentérico o vitelino, ¿no? Entonces, a lo largo de este intestino primitivo, primario, desde la membrana bucofaringea hasta nuestra membrana cloacal, ¿no? Acá. Entonces, nuestro tubo digestivo va a abarcar todo esto. Y bueno, este es un corte sagital y este es un corte longitudinal. Ay, Dios mío. Ay. Y bueno, eh, espera. Eh, eh, em, la membrana bucofamodeo o lo que va a ser nuestra boca primitiva y la membrana cloacal por su parte cubre el proctodeo o la fosa anal, ¿no? Y bueno, a nivel de estas dos membranas, el endodermo que va a recubrir el interior de nuestro intestino primitivo se va a continuar directamente con el ectodermo que va a revestir ahora el exterior del cuerpo sin que haya entre ellas, pues celular. La última fue gastrulación, que pues en estas dos membranas no va a haber presencia de mesodermo, sino solamente de endodermo y ectodermo. Y bueno, la membrana bucofaringea se va a romper en el transcurso de la cuarta semana, mientras que la cloacal lo hará a principios de la séptima. Y bueno, teniendo así que de nuestro intestino anterior va a surgir la faringe, el esófago, el esbozo laringotraqueal, estómago, primera porción del duodeno, parte craneal de la segunda porción del duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas. Y del intestino medio se va a formar la parte caudal de la segunda porción del duodeno, la tercera y cuarta porción del duodeno, el yeyuno, ilion, ciego, apéndice veriforme, el colon ascendente, el tercio derecho proximal y el tercio medio del colon transverso. Y ya por último del intestino posterior va a derivar el tercio distal izquierdo del colon transverso, el colon descendente, colon sigmoideo, el recto y tercio inferior y tercio medio del conducto anal. Y bueno, teniendo como generalidades del tubo digestivo, tenemos que pues anatómicamente este va a comprender desde la boca hasta el orificio anal. Y bueno, sus diferentes segmentos se van a formar del endodermo que va a recubrir al interior del intestino anterior, del intestino medio y del intestino posterior, y el mesodermo que va a rodear a cada uno de estos segmentos, pues, del intestino embrionario. Teniendo pues la primera porción tenemos al esófago que se va a poder identificar a inicio de la embriogénesis, que pues sería en la cuarta semana, caudal a esta bolsa faríngea y por lo tanto al origen del divertículo laringotraqueal, ¿no? Y bueno, a este nivel el esófago se va a separar de la tráquea por los pliegues traqueosofágicos que van a crecer en dirección cefálica.
y estos al unirse, pues van a formar, esta estructura que va a ser el tabique traqueoesofágico, ¿no? Y bueno, de esta forma, el intestino anterior, va a quedar dividido en una porción ventral, que va a ser este primordio respiratorio y una dorsal que va a ser el esófago, ¿no? Y bueno, el esófago se va a encontrar separado de la columna vertebral ahora por el espacio retroesofágico que le va a permitir cierto desplazamiento y este no va a poseer mesenterio. A ver, espera. Y bueno, a las 10 semanas, este epitelio va a formar un epitelio cilíndrico ciliado, que pues como sabemos no es el característico del esófago y ya pues es así que entre la semana 20 y 25, este va a ser sustituido ahora por un epitelio escamoso estratificado que va a ser el característico de un esófago maduro. Por su parte, bueno, del mesodermo esplácnico se va a formar ahora las siguientes capas de la mucosa, que van a ser la lámina propia y la muscular de la mucosa, así como la submucosa. Y bueno, como ya hemos visto en histología, pues sabemos que el esófago en sus dos terceras partes superiores va a ser constituido por músculo estriado, que va a ser derivado del mesénquima de los últimos arcos faringios y va a ser inervado por el nervio vago. Y en su tercio inferior va a ser de músculo liso y que va a derivar del mesodermo visceral y va a ser inervado ahora por el plexo visceral. Eh, vamos a tener que al segundo mes del desarrollo, este esófago va a tener un alargamiento, eh, ay, alargamiento que va a ser ocasionado por el descenso del corazón y pues de los pulmones. Y bueno, la luz del tubo va a tender o sea, primero vamos a tener que va a tener como una luz este tubo digestivo, pero pues después las células van a proliferar, o sea, todo el epitelio va a proliferar dando una oclusión que va a ser pues este tapón epitelial que va a ocluir la luz del tubo digestivo. Y pues ya después va a haber una vacuolización que va a recanalizar ahora sí la luz del tubo digestivo y pues ya teniendo que, después de tener este tapón epitelial, pues ya va a tener su luz propia, ¿no? Vamos a tener algunas alteraciones esofágicas, como lo pueden ser la atresia esofágico, la fístula traqueoesofágica. Y bueno, esta oclusión total de la luz esofágica puede ser acompañada de una fístula traqueosofágica y bueno, por ejemplo, el más común es este, que es la número uno, la A, que va a ser, se va a presentar en el 85 de los casos que presenten pues, esta atresia y fístula traqueoesofágica. Y bueno, vamos a tener que en la parte proximal, este esófago va en su extremo distal una fístula traqueoesofágica a nivel pues de esta bifurcación, ¿no? Tenemos y ya, bueno, los demás casos pues ya son menos comunes, pero pues sí los ha llegado a ver. Por ejemplo, bueno, el ejemplo B, en este tenemos dos sacos ciegos, uno en la parte proximal y una en la parte distal. En la C vamos a tener que ver una comunicación de la parte proximal y la distal, o sea, como generando una fístula. En la D, la fístula va a ser en la parte proximal y el saco ciego va a ser en la parte distal. Es como la A, pero al revés, ¿no? Que en la proximal teníamos el saco ciego y en la distal la fístula y pues aquí es al revés. Y en la E, que es la menos común, se va a generar una fístula traqueosofágica de la parte tanto proximal como distal y va a ser de manera separada. Se asimila
a la C, pero pues aquí como que había aún todavía como una comunicación y en esta pues las fístulas son por separadas, ¿no? De la parte proximal y de la distal. Y bueno, se va a originar por la desviación posterior del tabique traqueoesofágico, que es este, ¿no? Del tabique traqueoesofágico, que era el que nos separaba pues estas dos estructuras, o la falta de la recanalización del esófago, que es lo que les mencioné, del tapón de células y eso, ¿no? Y va a tener una frecuencia de uno entre 3.000 a 4.500 recién nacidos vivos y se puede generar un polihidramnios pues debido al saco ciego, o sea, como les mencioné que el A era el más común, en el que en el extremo proximal había como había este saco ciego, pues no habrá ahora una comunicación, o sea, se estará ocluyendo la conexión desde el principio, pues, del tubo digestivo, ¿no? Y no habrá alguna conexión con todo el resto, pues, de este tubo digestivo y por ende, pues el feto no va a consumir este líquido amniótico que va a ser muy importante para el desarrollo de las demás estructuras y pues se va a quedar todo en el saco ciego, dando consigo pues este polihidramnios. Y bueno, al nacimiento el bebé va a aparecer aparentemente sano, pero debido a sus primeras degluciones va a presentar vómitos e insuficiencia respiratoria por pues esto mismo, ¿no? Y es así como es diagnosticado. Después tenemos la estenosis esofágica congénita, que va a ser este estrechamiento intrínseco del esófago, que va a afectar ahora a la deglución normal de los alimentos, principalmente de los alimentos sólidos. Se va a presentar con mayor frecuencia en el tercio distal del esófago, como vemos acá, ¿no? Y puede aparecer de forma aislada o asociada con alguna atresia esofágica, con o sin una fístula traqueoesofágica. Y los síntomas se pueden presentar de los 2 a los 6 meses de edad y el diagnóstico solamente se puede confirmar histológicamente. La siguiente alteración es el esófago corto, que va a presentarse cuando hay ahora una disminución de la longitud de este esófago de la que debería de ser, ¿no? Y bueno, en el segundo mes es cuando ocurre este alargamiento que les presenté acá, que por el descenso del corazón y de los pulmones. Y bueno, se va a producir ahora pues por este alargamiento insuficiente del esófago durante el desarrollo embrionario y fetal. Y bueno, pues entonces como el esófago es corto, pues entonces seguido pues va el estómago, ¿no? Y entonces va a salir de este músculo que es el diafragma, generando así una hernia del hiato, que pues esta se presenta con la parte superior del estómago, va sobre pues del diafragma, ¿no? Y bueno, va a tener una pequeña abertura denominada hiato y pues es la que se conecta con el esófago. Esta generalmente no va a causar como algún problema, o inclusive algunos me había encontrado que inclusive podría no detectarse, a no ser de que, o sea, de que el paciente llegue con algún otra enfermedad y pues ya tal vez en una radiografía se den cuenta de este problema y pues en los síntomas más comunes estará pues el ardor pues de esta parte y qué más son, que va como a presentarse como tal vez un reflujo, algo así. Y bueno, entre otra alteración vamos a tener a la duplicación esofágica, que va a ser ahora una estructura doble, parcial o completa de longitud variable debido a trastornos durante esta vacuolización, que pues es seguida del tapón epitelial y que se va a llevar a cabo mientras se ocurre esta recanalización del esófago. Y bueno, en vez de generar un solo tubo, se darán pues dos, ¿no? Y generalmente se va a ubicar en el mediastino posterior y los síntomas
se van a detectar durante la infancia, ya que pues los pacientes van a presentar datos de comprensión extrínseca como disfagia, náusea, vómito o sangrado del tubo digestivo. Em, Bueno, como siguiente alteración tenemos la acalasia, que va a ser ahora la ausencia del peristaltismo de este cuerpo esofágico y la disfunción del esfínter esofágico inferior, causando ahora una obstrucción funcional en la unión gastroesofágica, ¿no? Se va a presentar generalmente ya hasta la edad adulta, entre los 25 a 60 años, y bueno, las personas afectadas van a carecer de células ganglionales inhibitorias antiadrenérgicas y anticolinérgicas que pues deben estar presentes en el plexo intramural del esófago para esta función, ¿no? Como esfínter. Y bueno, va a causar un desequilibrio en la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria y bueno, no va a existir como tal un tratamiento que normalice esta función esofágica. Bueno, seguimos ahora con el estómago, que es la siguiente estructura de este tubo digestivo. Y bueno, este va a iniciar su desarrollo a la cuarta semana, al igual que el esófago, y se va a originar ahora a partir del intestino anterior y de este mesénquima esplénico circundante. Se va a observar ahora como una dilatación fusiforme en la parte caudal de este intestino anterior, unido a la pared dorsal de la cavidad abdominal por el mesenterio o el mesogastrio dorsal, y a la pared ventral por el mesenterio o mesogastrio ventral. El descenso de este estómago se va a deber al crecimiento longitudinal del esófago, que como les mencioné, em, en el segundo mes es cuando aquí está, ¿no? Que por el descenso del corazón y de los pulmones va a haber un alargamiento de este esófago, y pues este alargamiento va a ser el que le dé pues la posición subdiafragmática a, a nuestro estómago, y pues en este descenso pues es lo que nos daría como resultado las alteraciones que les mencioné, como la de la hernia de hiato. Y bueno, durante la quinta semana el estómago va a tener un crecimiento asimétrico en sus paredes, que pues le va a conferir la forma característica, creciendo más lento en su borde ventral para formar nuestra curvatura menor, y en su borde dorsal creciendo pues más rápido, ¿no? Generándonos esta curvatura mayor. Eh, Primero va a tener una rotación de 90 grados, o sea, así como lo marca esta flechita, eh, pues en su eje longitudinal y en sentido pues de las manecillas del reloj, lo cual va a determinar primero que la curvatura mayor se sitúe en este lado, que va a ser el izquierdo pues pues del feto, ¿no? Y bueno, con esta rotación del nervio vago, ahora o sea, tenemos que pues va a ir girando en sentido pues de las manecillas del reloj, y el nervio vago derecho, que se ubicaba dorsalmente, y a ver, se ubicaba dorsal, inervaba la curvatura menor, y bueno, en el lado izquierdo va a quedar ventral y va a inervar ahora la curvatura mayor. Y bueno, la curvatura mayor va a quedar mirando hacia abajo y hacia la izquierda, mientras que la curvatura menor va a quedar mirando hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Mm, ok. Después tenemos la rotación del estómago y la formación, pues, ahora del aumento mayor y menor. Nuestro estómago primitivo va a estar unido a la pared dorsal del mesogastrio, va a estar unido a la pared dorsal por esta estructura, que es a lo que conocemos como mesogastrio dorsal,
cuyas dos hojas se van a separar para rodear el estómago, como se ve acá, o sea, se separan y rodean a este estómago primitivo y ya por delante se van a unir nuevamente para formar este ligamento hepatogástrico. Y bueno, se vuelven a separar para envolver ahora al hígado, donde conformarán la cápsula hepática. Y bueno, a las porciones del mesogastrio ventral que se van a unir al estómago y a la parte superior del duodeno con el hígado, también se les va a llamar el ligamento gastrohepático o hepatogástrico, ¿no? Y ligamento hepatoduodenal. Y ambos van a dar lugar a este aumento o epipoplón menor. Después tenemos que al rotar el estómago sobre su eje longitudinal, como les mencioné hace un rato, de 90 grados, se va a alargar este mesogastrio dorsal, haciendo, bueno, se va a alargar hacia la izquierda, originando un espacio detrás de este estómago, a lo que denominamos la bolsa epiploica o bolsa aumental. Y bueno, a la cuarta semana va a aparecer el primordio del vaso. Permíteme. Ya. Este, mm, a la cuarta semana va a aparecer este primordio del vaso, que es esta estructura que va a quedar entre las dos hojas de este mesogastrio dorsal. Ay, mi flechita. Ok. De este mesogastrio dorsal. Y bueno, la rotación del estómago y del mesogastrio dorsal se llevan a este vaso, a la línea media dorsal, y se van a fusionar ahora con el peritoneo de la pared posterior pues, del abdomen, ¿no? La rotación del estómago alrededor de su eje anteroposterior va a hacer que este mesogastrio dorsal se desplace ahora hacia abajo, mire, o sea, de que estaba así, y pues cada vez se va a ir desplazando más hacia abajo y va a continuar creciendo en esta dirección como un delantal, haciéndose más grande la, la bolsa omental o la bolsa epiploica, ¿no? Y formando ahora un saco de doble hoja que se va a extender ahora por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado. Este delantal va a ser el aumento o el epipoplón mayor. Y bueno, más adelante, pues sus capas se van a fusionar y van a constituir una única hoja. Y a nivel del colon transverso, estas hojas van a quedar separadas y la hoja ventral se va a continuar ahora con la curvatura mayor de este estómago, formándonos el ligamento gastrocólico y la dorsal se va a unir ahora al mesocolon transverso. Al igual que el estómago, vamos a tener algunas alteraciones en su tanto rotación como formación, como lo pueden ser la estenosis pilórica, que va a también ser conocida como hipertrofia congénita del píloro, y va a ser ahora causada por un estrechamiento o una estenosis de este conducto pilórico que pues va a ocasionar una obstrucción del paso de los alimentos del estómago ahora hacia el duodeno en la esofágica, pues, y este se va a hacer ahora causa píloro y sus principales manifestaciones van a ser la distensión gástrica, vómitos en proyectil, sin contenido biliar. Además, se va a acompañar de dolor abdominal y pérdida de peso asociadas con un buen apetito y estreñimiento. Se va a manifestar durante la tercera y la cuarta semana después del nacimiento y su tratamiento es únicamente quirúrgico. Ahora, seguimos con la siguiente porción del tubo digestivo, que va a ser el duodeno, y este, al igual que las otras dos estructuras, va a comenzar su desarrollo a principios de la cuarta semana, ahora a partir de la parte terminal del intestino anterior y la porción inicial del intestino medio y el mesénquima, pues esplácnico circundante.
Entre la unión de este intestino anterior y el medio se va a ubicar la desembocadura del conducto colédoco. Y bueno, va a recibir la irrigación por la arteria celíaca, que era la que irriga al intestino anterior, y la arteria mesentérica superior, que irriga el intestino medio, que pues como les acabo de mencionar, estaba formada por estas dos porciones del intestino, tanto la anterior como el medio, y pues va a recibir irrigación por estas dos arterias. Y bueno, al principio el duodeno se va a localizar en la línea media, este, pero debido a su rápido crecimiento y a la rotación del estómago que vimos, formándonos estas curvaturas, va a formar ahora una asa en forma de C, que es la característica. Y bueno, esta rotación junto con el crecimiento ahora de la cabeza del páncreas va a hacer que este duodeno se desplace ahora hacia el lado derecho y hacia atrás de la cavidad abdominal. Y es durante la quinta y la sexta semana donde las células del epitelio que recubren el interior van a proliferar hasta obliterar la luz del duodeno, y bueno, el cual finalmente se va a recanalizar al final del periodo embrionario o al inicio del fetal. Las alteraciones en esta porción del tubo digestivo pueden ser la obstrucción del duodeno, que van a ser obstrucciones intestinales congénitas raras, pudiéndose presentar entre uno de cada 6.000 a 10.000 recién nacidos vivos, y pueden ser clasificadas como intrínsecas, teniendo la atresia y estenosis, o extrínseca como una malrotación, un páncreas anular, duplicaciones y rara vez una vena porta preduodenal. Eh, la estenosis duodenal va a ser una obstrucción incompleta del duodeno, como lo vemos acá, que va a disminuir ahora la luz de pues del duodeno, y va a obstaculizar, como al igual que las otras estructuras, el paso de los alimentos por esta zona, y puede ser leve o tan grave que se asemeje a una atresia duodenal. Y bueno, se va a deber ahora a una recanalización incompleta de la luz del duodeno, que pues como les mencioné, que primero se va a formar la luz, después el tapón y después una vacuolización, ¿no? Entonces es durante esta recanalización de la luz que pues se ve afectado, y pues se presenta esta estenosis. Y bueno, la mayoría de los casos se va a localizar en la tercera y cuarta parte del duodeno. Y bueno, el diagnóstico en ocasiones se va a retrasar hasta que los niños hasta que los niños van a comenzar a ingerir alimentos sólidos, y pues es cuando ya se llega al diagnóstico. Como segunda alteración tenemos la atresia duodenal, que se va a deber ahora a la oclusión total de este duodeno, y bueno, va a ser más frecuente que la estenosis, y entre el 20 y 30% de los casos van a estar asociados con el síndrome de Down, parto prematuro o a ambos. Y bueno, lo más frecuente es que se produzca esta por una falta de recanalización del duodeno, como la estenosis duodenal. Y bueno, la mayoría de las veces va a afectar la segunda y tercera porción del duodeno. Y es por lo general durante las gestaciones de estos niños que hay polidramnios, y pues como les mencioné, ¿no? Pues porque no va a consumir este líquido amniótico, puede ser diagnosticada desde la etapa prenatal. Eh, Siguiendo pues con las siguientes estructuras, tenemos al yeyuno e ilion. El yeyuno, por su parte, va a ser la continuación del duodeno, y se va a iniciar ahora en la flexura duodeno-yeyunal, y va a ser un poco más corto el yeyuno que el ilion. Y bueno, estos se van a originar ahora del intestino anterior, o sea, ya pasamos las estructuras que conformaba el intestino anterior, y inclusive la parte más proximal del intestino medio, y, y pues esta yeyuno e ilion se van a desarrollar del intestino medio y pues del mesodermo que los rodea.
Y bueno, no solamente va a dar origen al yeyuno e ilion, este intestino medio, sino también al ciego, colon descendente y parte del colon transverso. Es durante la quinta semana que el intestino medio se va a alargar, formando una horquilla junto al mesenterio, donde se va a alojar la arteria mesentérica superior, y que es la que lo va a irrigar. Y esta asa intestinal va a tener una rama cefálica y otra caudal, delimitadas por la desembocadura, pues, del conducto vitelino. Y bueno, en el transcurso de la sexta semana, esta asa se va a introducir temporalmente en el estoma umbilical, formando una hernia umbilical fisiológica, que pues veremos más adelante que al no... Ahí sí está, ¿no? Entonces, más adelante pues les iré mencionando cómo es que se da esta rotación del intestino, pero aquí lo que nos importa es que pues se va a ir adentrando eh, hasta formar esta que es la hernia fisiológica umbilical, que pues ya después de la rotación se van a como a volver a meter, por así decirlo, este, y pues ya. Y bueno, en el interior del celoma, el asa intestinal esta asa intestinal va a rotar primero. O sea, vamos a tener esta estructura, pues es esta, ¿no? Pero vamos a tener como punto de referencia a la arteria mesentérica superior. Primero van a rotar 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y bueno, el, ubi- el observador, pues en el lado ventral, tiene como eje, pues, a esta arteria mesentérica superior, que es la que les mencioné. Y bueno, de tal forma que la rama cefálica se va a mover hacia la derecha y la rama caudal hacia la izquierda, ¿no? La rama cefálica se va a convertir en la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion, y esta rama caudal va a formar la parte restante del ilion, el ciego, el apéndice veriforme y parte del colon. Y bueno, entre la novena y la décima semana, estas ramas se van a introducir, se van a introducir a la cavidad abdominal, y mientras lo hacen, pues van a volver a tener un nuevo giro, pero ahora de 180 grados en este mismo sentido, que es el antihorario o en contra de las manecillas del reloj. Teniendo así que, pues, con los primeros 90 grados que iban a rotar, que son los que les mencioné, se iba a introducir la rama cefálica, y ahora con los últimos 90 se va a introducir la caudal respecto a la posición original que tenía, ¿no? Van a girar 70 grados, y bueno, cuando este proceso termina, después de todos estos giros, se va a considerar que la hernia fisiológica ha finalizado. Y bueno, la primera porción en regresar al abdomen va a ser la porción proximal del yeyuno, y bueno, colocándose ahora en el lado izquierdo de la cavidad abdominal y empujando así al intestino caudal hacia arriba y hacia la izquierda. Y bueno, con lo cual el futuro colon descendente va a ir tomando la posición que se haya, después de que haya regresado esta parte proximal del yeyuno, va a seguir la distal del yeyuno y el ilion, que van a quedar ubicados en el centro de la cavidad abdominal, y en el centro y a la derecha de la cavidad abdominal. Y ya lo último que va a introducirse va a ser la rama caudal, al comienzo del periodo fetal, cuya porción secal se va a colocar en el cuadrante superior derecho, por debajo del hígado. Y bueno, su ubicación final va a estar relacionada con el desarrollo del colon ascendente.